Pues bien, a nuestro querido hermano Adrián Ventura y a todos nuestros estudiantes, nos han pedido que hagamos este estudio, que les presentemos este estudio, Los tres amores de un discípulo. Y vamos a presentarlo en una manera rápida, en una manera condensada, para que ustedes lo puedan desarrollar en sus estudios, en su iglesia, en sus congregaciones, y lo puedan desarrollar con cada una de las citas. Aquí lo presentaremos en forma condensada y les voy a enviar el bosquejo, por supuesto, de estos estudios. Pues bien, se titula Los tres amores de un discípulo. Y Jesús quería que sus apóstoles hicieran discípulos. Esto es lo que encontramos cuando Jesús les da a sus apóstoles lo que llamamos la gran comisión allá en Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20. Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un seguidor, y Jesús quiere que nosotros aprendamos de él. Si vamos a ser discípulos, tenemos que ser discípulos de Cristo y aprender sus enseñanzas. Él mismo lo dijo así, aquí en Mateo 11, 28 al 30. Aprended de mí. Jesús quiere que nosotros aprendamos de Él. Y para aprender de Jesús y aprender sus enseñanzas y ponerlas por práctica, pues obviamente necesitamos el amor, como lo menciona el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versos 5 al 8, termina o culmina su pensamiento al decir que hay que aumentar en nuestra fe una serie de virtudes, culmina con el amor. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que debemos amar y cómo podemos manifestar nuestro amor al ser discípulos de Jesús? Pues bien, llegamos aquí a nuestro punto, los tres amores definidos. Los tres amores definidos, el primero es que hay que amar al Señor. Y este es un mandamiento que Jesús dijo. Allá en Mateo 22, 37, Jesús dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También el segundo amor de los discípulos es amar a los hermanos. Jesús también así lo mandó en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, específicamente el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ahora también, un discípulo de Cristo ama a los perdidos. Y la mayor muestra de amor es la del Padre, cuando Él dijo allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí tenemos el ejemplo del Padre, el ejemplo amando al mundo perdido. Tenemos el ejemplo de Cristo, que tuvo compasión por los perdidos y Él los miraba como ovejas que no tienen pastor. Y el apóstol Pablo también tenía una gran preocupación y oraba a Dios por el pueblo perdido de Israel. Entonces, un discípulo ama a Dios, ama a los hermanos y ama a los perdidos. Pero ¿cómo podemos demostrar ese amor? El amor a Dios se demuestra a través de la adoración. El amor a Dios se demuestra al adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús allá en Juan capítulo 4, verso 23 al 24, en su conversación con aquella mujer que conocemos como la samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero también podemos amar a Dios al guardar sus mandamientos, o debemos demostrar nuestro amor por Dios al guardar sus mandamientos. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces, nuestro amor por Dios se demuestra al adorarlo en espíritu y en verdad y al guardar sus mandamientos. Pero podemos nosotros también expresar nuestro amor por los hermanos a través del compañerismo. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es como podemos manifestar nuestro amor por los hermanos, en ese compañerismo cada vez que nos congregamos y al practicar también la hospitalidad, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versos 8 y 9. Pero también el discípulo debe de demostrar su amor por los perdidos a través del evangelismo. La manera en que podemos realmente demostrar este amor
es cuando enseñamos a los perdidos, así como lo hizo Jesús. Mencionamos Mateo capítulo 9, verso 35 y 36. Él estaba enseñando a las personas perdidas, sanando a los enfermos, y él tenía compasión por ellos. El Señor Jesús también en ese mismo capítulo de Mateo dijo que había necesidad de obreros. Dice el Señor allá en Mateo capítulo 9, versos 35 a 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vamos a obedecer ese mandamiento como obreros que van a la mies cuando sentimos ese amor. Nosotros manifestamos ese amor también al desarrollar y enviar obreros para que puedan predicar el evangelio en otros lugares. Como el Señor envía a sus discípulos también allá en Mateo capítulo 10. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así como lo hizo Jesús, perdón, que envió a sus discípulos, entonces Dios también nos manda a nosotros, y manifestar nuestro amor como discípulos es amar a los perdidos e ir y enseñarles acerca de la palabra de nuestro Dios, del evangelio de nuestro Padre Celestial. Podemos mostrar nuestra preocupación por los perdidos de una manera similar a la que hizo Jesús, a través del evangelismo personal, capacitándonos nosotros mismos. Por eso estas clases de la escuela de predicación son muy buenas. Capacítate, porque Pedro nos dice: si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Capacitarnos nosotros para presentar entonces el evangelio a las personas. Hay que mostrar entonces ese amor al enviar también a otros evangelistas y apoyarlos y capacitarlos para que vayan a otros lugares, como dice el apóstol Pablo ya en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán los perdidos? Este es nuestro énfasis. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, podemos entonces manifestar nuestro amor a los perdidos al evangelizar, al enseñar y al ayudar para que puedan enviarse misioneros por el mundo. Hemos visto que los discípulos de Cristo aman a Dios, aman a los hermanos y aman a los perdidos. Estos tres amores se demuestran en el culto público, en la devoción privada, en la comunión unos con otros, en la iglesia, en el hogar, y también demostramos nuestro amor al participar en el evangelismo local y en el extranjero. Muchos cristianos aman solo parcialmente. Ellos adoran en público, pero no en privado. Tienen comunión con los hermanos en la iglesia, pero no en los hogares. Evangelizan en casa, pero no hacen nada para apoyar el evangelismo en el extranjero. Así que, tal vez, este estudio, Los tres amores de un discípulo, nos han hecho ver en qué nivel se encuentra nuestro amor por los discípulos. No importa en qué nivel estemos, siempre se puede mejorar. Y esa es la exhortación de Pablo cuando escribe su carta a los Filipenses capítulo 1 y verso 9. Dice Pablo: y esto ruego, para que tu amor abunde aún más y más en conocimiento y discernimiento. Muy bien, ahora vamos a ver el otro estudio sobre 5 razones por las cuales no debemos guardar el sábado o no estamos obligados a guardar el sábado. Razón número 1, fue ordenado como parte de todas las leyes del pacto en Horeb. Esto dice Deuteronomio capítulo 5, versos 2 y 3. Note, Deuteronomio capítulo 5, verso 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Esto quiere decir que a partir de Horeb es cuando Dios ordena que se guarde el sábado. Dice el verso 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Se da cuenta? Este pacto no estaba hecho anteriormente con todos los del pueblo de Israel antes del pacto en Horeb, que es decir, el monte Sinaí, sino con nosotros los que estamos hoy aquí vivos, dicen aquellos integrantes del pacto. El sábado
Segunda razón, el sábado fue una ley ordenada para el pueblo de Israel solamente. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 31, versos 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Note, ¿quién guardará el día de reposo? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pero ¿quiénes eran los hijos de Israel? Y el verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Pero este día de reposo, el séptimo día, el sábado, era señal entre Dios y los hijos de Israel, la señal de ese pacto. Ahora, el sábado fue ordenado por la ley para que recordaran que Dios los rescató de Egipto. Deuteronomio 5:15 nos dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El sábado, como parte de la ley del antiguo pacto, quedó sin efecto en la cruz. Esa es la cuarta razón. Dice Colosenses 2:14 al 16, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, ahora tenemos que agregar el verso 16 aquí. El verso 16 dice lo siguiente. Fíjate muy bien. Dice el verso 16. Vamos a analizarlo. Aquí lo vamos a enviar a nuestro estudio. Aquí está. Pon atención, por favor. Vamos a editar nuestro estudio y lo vamos a poner acá. Ahora sí. Aquí está. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Pero ahora, este debe de ir aquí. Permíteme un momento. Aquí va. Ahora sí. Y esto lo tenemos que mover hacia acá. Ahí lo tienes. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Pon mucha atención en este verso, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es lo que podemos recibir como enseñanza en el Nuevo Testamento. El sábado, como parte de la ley del antiguo pacto, quedó sin efecto en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, la quinta razón es que el sábado nunca se mencionó en el Nuevo Testamento como día de reunión para la iglesia. Por el contrario, en Hechos capítulo 20 y el verso 7 encontramos que es el primer día de la semana cuando la iglesia se reunía. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, pues aquí está el estudio. Yo lo hice un poco rápido. Hay algunos errores de dicción, pero todo esto también sirva como enseñanza. Cuando estamos haciendo un estudio, pues hay que tomar el tiempo necesario. Ahorita lo hago de esta manera y a la vez sirve como un ejemplo para evitar los errores que tenemos que a veces hacemos. Muy bien, pues que Dios les bendiga, queridos estudiantes, y mi hermano Adrián Ventura. Ojalá que sirva este estudio para todos ustedes. Dios les bendiga.